Imagínate que te vas de vacaciones a un lugar que no conoces. Lo único que sabes de este lugar es lo que has visto en las redes sociales y lo que tus seres queridos te han comentado de él. Tal vez podrías pensar que ya conoces todo de ello. Tal vez incluso sabes algunas palabras del idioma de este lugar. Pero cuando llegas ahí, resulta que ni siquiera sabes utilizar el baño. ¿Cómo te sentirías? Pues eso me pasó a mí hace unos días cuando fui a Turquía. Fuimos mi esposo y yo a un viaje familiar ya que él viene de esa cultura y yo iba encantada. Me encontré con una ciudad con un clima precioso, una ciudad preciosa e impresionante, con mucha cultura, historia y comida que ya sabía de antemano iba a ser deliciosa. Sin embargo, no todo fue color de rosa al principio, porque me enfrenté a un choque cultural que de verdad no me esperaba y que me impactó, empezando por el baño y terminando por el hammam. Te voy a contar todo sobre ello. Y te quiero contar todo esto porque me hizo reflexionar muchísimo, autoconocerme y aprender y desarrollar un poquito más sobre el manejo de emociones. Y bueno, además hice muchísimas reflexiones que considero te pueden ayudar para que tú también las hagas en tus próximos viajes físicos y emocionales. Como ya sabes, Turquía es un lugar lleno de historia y de cultura. Ha pasado por ahí el Imperio Otomano, el Imperio Bizantino y han pasado muchísimas cosas que no te voy a comentar aquí. Pero te aseguro que desde que llegas, desde que pones un pie en el aeropuerto, las dinámicas sociales y culturales se comienzan a ser visibles. Ves una cantidad de gente o de mujeres con hijab que es impresionante, muchas más de las que siempre había visto. Obviamente, nunca había ido a un lugar islámico. Sin embargo, eso no es lo impresionante. Lo impresionante es que al lado de esa mujer, en la misma habitación, en el mismo lugar, puedes ver a otra mujer o a otra persona con un atuendo completamente diferente, como por ejemplo shorts y un crop top. Ambas conviviendo en el mismo país, con la misma cultura, hablando el mismo idioma. Quisiera decirte que en ese momento fue cuando entendí que la flexibilidad iba a ser mi mejor amiga en este viaje, pero realmente no fue así, porque esto fue algo que pasó desapercibido. El siguiente choque que tuve, que realmente fue el primer choque cultural que tuve, fue cuando tuve que utilizar un baño público. En la primera noche que llegué allá a Turquía, fuimos a cenar a un restaurante muy tradicional, y fue a utilizar el baño. Y cuando abro la puerta, oh sorpresa, el baño no tenía taza. Así que ahí fue mi primera prueba de flexibilidad en cuanto a las culturas. Y creo que la pasé exitosamente. La siguiente cosa que me sacó de la zona de confort y que me sacudió muchísimo fue cuando me tocó conocer a esta parte de la familia de mi esposo que no conocía, que nunca había visto, porque pues vivimos en diferentes continentes. Cuando llegamos, mi esposo saludó a uno de sus tíos con todo un ritual de agarrar su mano, darle un beso en la mano y luego ponérselo en la frente. Pero no fue el único. Sus hermanos también hicieron lo mismo, o sea, los hermanos de mi esposo. Y yo me quedé de, ¿what? ¿Qué hago? Mi cuñada, que había llegado antes que yo, no lo hizo. Y volteó conmigo y me dijo, tú no lo hagas. Y se reía de mí porque veía que se me salían los ojos. Según yo, muy disimulada, pero no había sido así. Las reuniones familiares eran todo un ritual también. Eran muy interesantes. Algo que me pareció muy curioso es que como todos cantaban. Realmente se platicó, claro que sí, se utilizaron horas para platicar durante las reuniones, pero lo que más se hacía era cantar mientras se contaban historias. Platicaban un poquito de alguna historia y posteriormente cantaban. Lamentablemente yo no hablo el idioma, así que solamente veía y no entendía ni una sola palabra, lo cual me ayudó a ser flexible también y comenzar a hacer toda esta parte de la reflexión de la que te estaba hablando. Otra dinámica cultural importante, que digo cultural porque no solamente fue con la familia, sino también con amigos, vecinos y otras personas a las que visitamos, fue que los hombres no iban a comprar nada de la comida, pero sí el alcohol. Cualquier cosa que querían tomar, cerveza, vino, whisky, ellos iban y lo conseguían. No se lo pedían a ninguna mujer. Pero cualquier cosa de la comida, eso iban y lo buscaban las mujeres. Varcın sona yarar. Hayızın, hayızın.
Otra cosa que me desesperó muchísimo al principio es cuando salíamos a la calle, porque se hacía una división entre hombres y mujeres. Los hombres caminando por delante y las mujeres por detrás como de una manera muy cautelosa. Y yo, al ser una mujer muy independiente, estaba desesperada, porque cuando las mujeres se atrasaban o querían ver alguna tienda, tenían como que de cierta manera, o ante mis ojos, que pedir permiso y para que el hombre se esperara y ellas estaban como, es que nos van a dejar. Y yo estaba de, no te preocupes, o sea, yo súper empoderada. Tengo el Google Maps, o sea, yo, si te pierdes, yo te ayudo. Yo sabía que en cualquier momento podía hablar por teléfono, me podía ubicar, podía incluso utilizar el Google Translate para poderme comunicar con los demás, pero ellas no lo hacían. Posteriormente, después de varias pláticas, me di cuenta que no era por opresión, sino simplemente por costumbre y algo que les gusta, algo que, de hecho, según refieren, extrañaban. Y el como yo estaba juzgando en lugar de escuchar, cosa que obviamente no debía de estar haciendo. Todo esto me dejaba pensando mucho sobre los roles de género y cómo afecta todo esto a nuestro bienestar emocional. Algo que me impactó muchísimo fue la cantidad de gatos y de perros callejeros que había en las calles. De primera intención me desagradó y lo juzgué, en vez de escuchar. Un error también. Estaba pensando que qué tipo de ciudad era, que qué horrible que la gente no los rescatara, que no los protegiera, que los dejara en la calle y en los peligros de la calle. Sin embargo, cuando ya me di esa oportunidad de dejar de juzgar y de realmente escuchar y aprender, me di cuenta que de hecho es padrísimo que lo hagan, porque realmente los están cuidando, todos los animales están muy bien alimentados y hay estas cajas especiales donde tú pones un poquito de dinero y les da comida. Entonces se aseguran de que la gente está ayudando, que los animales tienen comida, los dejan entrar a todas las tiendas. Tú los puedes ver arriba de las cosas, los puedes ver prácticamente con los botes de agua que les ponen y en época de frío, cuando neva, también los dejan dormir adentro. Además, en las calles tienen sus propias casas. Y esto lo hacen como una forma de respeto a la vida, ya que consideran que los animales no deben de estar enjaulados o encarcelados y deben de ser libres para explorar el mundo. Así que de esta manera los están respetando y me encantó. En cuanto a la comida era muy parecida en vista a la comida mexicana. Yo veía el pico de gallo, veía jericayas, incluso veía unos tacos al pastor, pero nada era como me lo imaginaba, porque ni era pico de gallo, ni eran tacos al pastor, ni eran jericayas, eran comidas completamente distintas, de sabores mucho más fuertes, pero que igual sabían muy ricos. Sin embargo, cabe aclarar que cuando tú estás esperando a que una comida sepa algo y luego te sabe completamente diferente, como que de primera intención te sorprende y te choca. Todas estas cosas juntas, más el cansancio, todo junto, te hace que comiences a sentirte incómodo y que te comiences a cuestionar si te está gustando el lugar o no. Y tenía estas emociones encontradas porque todo estaba bien. La comida sabía bien, había baños normales en otros lados, la gente me trataba muy muy bien, las reuniones familiares también se disfrutaban, podía ver a la gente feliz, o sea, no había nada de lo que me pudiera quejar, pero me sentía incómoda dentro de mí, por lo cual me tuve que sentar a hacer esta reflexión de decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué estoy haciendo que no me puedo adaptar? ¿Dónde está mi resiliencia emocional? Así que lo que hice fue darme unas horas para poder desahogar mis emociones, para poder estar a solas y poder disfrutar del lugar tal y como yo lo quería. Me di la oportunidad de irme a una cafetería y poner en práctica mi turco, que lo había estado practicando en Duolingo, y de pedir un té y unos postres, unos baklava para mí. Fue una experiencia muy gratificante el hacer esa actividad tan simple completamente sola. Me di también la oportunidad de escuchar un poco de música y de escribir en el journal. Todo esto me ayudó a liberar esas emociones de incomodidad que no me estaban dejando disfrutar y de realmente entender que aunque en ese momento fuera flexible y cambiara un poco mis costumbres o esas cosas que tal vez estaba considerando eran parte de mi identidad como la independencia, no me iba a pasar nada. Y también entender y recordar
que parte de ser flexible y de vivir experiencias nuevas es lo que nos ayuda a autoconocernos, a entender quiénes somos realmente y a amarnos. Por lo cual, después de ese momento en la cafetería, después de comerme ese baklava delicioso y tomarme ese té que yo misma había ordenado, pude ser una persona completamente distinta, abrir los ojos y comenzar a disfrutar Turquía completamente. Pero no me esperaba el baño turco, no me esperaba el hammam. El hammam es un lugar donde la gente va y se baña. Realmente ahora es un spa, pero anteriormente cuando hacía mucho frío y era demasiado caro mantener los baños con el vapor así calientito y el agua caliente, lo que hacía la gente era ir a estos lugares donde toda la familia o todos se bañaban en grupo. En este caso me tocó ir con la familia de mi esposo. Lo quisimos hacer de una manera muy tradicional, por una parte por ver la cultura y por otra porque pues ellos son de esa cultura, ¿verdad? Elegimos uno y nos fuimos ahí. Nos separamos hombres y mujeres. Así que yo me quedé con las tías, la hermana, las cuñadas, la abuela de mi esposo. Cuando llegas te piden que te quites toda la ropa y te dan una toalla especial para que te cubras y te encaminan al sauna. En el sauna te quedas ahí, pero hay música para que bailes, para que convivas, te traen fruta y el chiste es que comiences a sudar para que la piel muerta se afloje un poquito. Sin embargo, al momento de bailar, a veces la toalla se cae, o muchas personas les da mucho calor y se quieren quitar la toalla. Y yo de... Pero yo la verdad estaba con esta barrera mental e inseguridad de que no quería verlas así, tal y como Dios las trajo al mundo. Y tampoco quería que me vieran a mí. Sin embargo, pues fluí. Después de eso, te pasan enfrente de todos a una como mesa especial donde te tallan todo el cuerpo con un estropajo que hace que de verdad se te caiga toda esa piel muerta de una manera impresionante. Pero lo haces sin toalla. Ahora sí que lo haces completamente sin nada. Lo cual significó para mí un momento de, oh, ¿qué voy a hacer? De verdad que en ese momento me sentí como que quería salir corriendo, no lo quería hacer. Empecé a juzgar, pero no a juzgar el cuerpo de ellas, sino empecé a juzgar la cultura o esta tradición, porque yo me sentía incómoda y porque yo me sentía insegura. De cualquier manera, a final de cuentas, me tuve que sentar con mis emociones incómodas, me di la oportunidad de analizar un momento y de manejar esas emociones y de decir, yo quiero vivir esta experiencia. No tiene absolutamente nada de malo. Estoy juzgando y si quiero vivir, tengo que manejar esto. Así que respiré profundo y me di la oportunidad de vivir esa experiencia. Que la verdad no me arrepiento, es padrísimo, te dan un masaje después con jabón y quedas rechinando de limpio. Me sentí muy liberada porque conecté con las personas. Me sentí muy liberada porque me di cuenta que la que estaba juzgando era yo. Y como siempre les digo en los cursos, en el Instagram, en todas las redes sociales, juzgar es lo peor que podemos hacer. Porque cuando juzgamos, no dañamos solamente a los demás, sino que nos dañamos a nosotros mismos. Y en este caso era lo que me estaba pasando. Yo estaba juzgando no los cuerpos de estas personas, sino estaba juzgando la cultura, estaba juzgando si el hecho de hacerlo estaba bien o estaba mal. Y eso me estaba afectando a mí porque no me dejaba disfrutar de esta experiencia, de este viaje tan increíble, tan divertido que tuve. Ahora que ya he regresado a Canadá y que he tenido la oportunidad de platicar con ustedes y con varias personas acerca de este viaje, me doy cuenta que me encantó y lo volvería a repetir 1500 veces. En resumen, entiendo que el autoconocimiento es una herramienta buenísima para la adaptación, porque te permite tomar conciencia de quién eres realmente. Y esa incomodidad o cualquier emoción que estés teniendo cuando estás ante algo diferente, como en mi caso ante el choque cultural, te ayuda realmente a cuestionar tus creencias, tus valores y las expectativas que tenemos. Y eso es una parte clave del autoconocimiento, que claro, te hace comprenderte mucho mejor, pero también al mundo. O sea, creces personalmente porque vives experiencias de otras culturas,
te das la oportunidad de entender las experiencias y los valores de las personas que te rodean, a mí en este caso de alguien tan cercano como mi esposo y la familia de mi esposo. Pero además de todo, el ponerte en estas situaciones incómodas o hacer cosas diferentes te ayuda a poner en práctica tu manejo de emociones porque tienes que, así como le hice yo, ir a una cafetería a regular mis emociones, a darme ese espacio. Cuando tú te estás sintiendo incómodo, tienes que buscar la manera de regularte, tienes que buscar la manera de expresar tus emociones, tienes que buscar la manera de entender qué es lo que estás sintiendo y por qué, lo cual te lleva a tener mayor resiliencia emocional, que es adaptarse y crecer ante esas adversidades, que pueden parecer adversidades muy chistosas, muy pequeñas o muy grandes para otros, pero eso no importa, a final de cuentas son momentos de incomodidad en los que creces. Te comparto todo esto porque además de que quiero que te diviertas conmigo un ratito, espero que este video y esta historia te ayude y te inspire a reflexionar, como te decía, sobre tus propios viajes, ya sean físicos o emocionales. Y si te gustó o te ha pasado algo similar, no te olvides de comentarlo aquí abajo que me encantaría leerte. Darle like a este video, déjame tus comentarios, no olvides en suscribirte y nos vemos en el próximo video. Si veo que este video tiene muchas vistas, o sea que les llama la atención, les estaré publicando más de este tipo de contenido. Nos vemos y recuerda que tu bienestar emocional es siempre una prioridad. Nos vemos, o como dicen allí en Turquía, hoşça kal.